Que le tocaba escribir algo y bueno, después se le ocurrieron otras cosas y acá está lo que vamos a hablar. El Cococho también participó de toda esa experiencia junto a Gustavo Riva y el Gallego, así que bueno, bienvenido, muchas gracias y espero que lo escuchen con atención porque tiene mucho que ver con lo que hemos estado haciendo toda esta semana, con el tema de la transferencia de valores y de las cosas que nos puede dejar un entrenador a otro entrenador. En este caso, creo que fue muy importante en tu carrera y en la de muchos acá. Y de marcar a generaciones, ¿no? Bienvenido. Gracias. Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, manifestarle que es un gusto para mí tan distinción que me ha dado el colegio y la escuela de entrenadores de venir a contarles un poco de quién era Mario De Sisti, porque aparte de ser mi gran maestro, fue un gran amigo, Entonces para mí poder venir a contarles a ustedes, a transmitirles un poco lo que era él y todo el trabajo que hizo acá, es una gran distinción, y también es una forma para mí de brindarle un homenaje, ¿no? Mario De Sisti, un entrenador italiano que nació el 3 de abril del año 41 en la ciudad de Ferrara, ¿sí?, ubicada al norte de Bolonia, a unos 100 kilómetros de Bolonia. Él empezó dirigiendo básquetbol femenino y después dirigió en Serie A de Italia, siempre sin dejar de trabajar en las edades de formación. Su principal logro deportivo fue la obtención de una Copa Korak en el año 85. La Copa Korak, ¿sí?, era el nombre que llevaba la competencia europea de clubes en aquel entonces, que participaban 42 equipos y él dirigiendo a la Roma, que en aquel entonces era Virtus Roma, un equipo que nadie lo daba, logró alzarse con esa copa y eso fue su principal logro deportivo. Después trabajó en selecciones formativas de Italia desde el año 94 al año 98, donde uno de sus asistentes era Ettore De Messina. Después trabajó acá en Uruguay, trabajó en África. Esos fueron los principales lugares donde trabajó y los logros deportivos, ¿sí? Pero hay mucho más tras de eso y muchas cosas mucho más valiosas. Él llega a Uruguay a principios del 2006 con un esfuerzo que hace la Federación apoyado por el Comité Olímpico Uruguayo. Llega a trabajar con las selecciones formativas, de las cuales en aquel entonces teníamos la distinción de ser quien estaba al frente. Él trabaja 6 meses con nosotros, con todo el grupo: Gustavo Rivas, Gallego Álvarez, Cococho, estaba Rivas, Álvarez, Cococho, Alberto Rico, ¿sí? Él trabaja con todos nosotros y con todos los grupos de selección nacional que estaban trabajando en ese entonces. Y después tiene un regreso por 3 meses en el año 2007. ¿Qué les puedo decir de él? Y no es algo que yo solo lo diga,
fue un ícono del baloncesto italiano, ¿sí? Fue un referente para la mayoría de los entrenadores, y hablamos de entrenadores como Ettore de Messina, Francesco Vitucci, un montón de entrenadores que hoy en día son top. Un gran descubridor de talentos, una persona que tenía mucha paciencia para enseñar el juego, que era un apasionado, que era un innovador, y que según la mayoría de los entrenadores italianos, contribuyó mucho a la modernización del básquetbol. Una persona con un ojo terrible, la verdad que yo nunca vi. Él miraba tirar un chico y decía, tiene esto, 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 y hay que trabajar esto. Pero detalle fino, no sé, por decirle, tiene la uña larga del pulgar, por eso detallecitos así. Entonces tiene que hacer esto, 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 esto. Pero así al toque, algo maravilloso, ¿no? Con nosotros trabajó aproximadamente unos 10 meses entre los dos periodos que vino, y creo que para el básquetbol nuestro fue, siempre lo hablamos con el Pollo, fue un antes y un después de que viniera Mario, ¿sí? Primero que Mario dijo cosas, ¿sí? Y le hizo ver cosas a los dirigentes, a los entrenadores, a los dirigentes del club. Les hizo ver muchas verdades que de repente, si lo hubiéramos dicho nosotros, o no hubiésemos sido escuchados como lo fue él, o directamente nos hubiesen sacado una tarjeta roja y él, al venir de afuera, a ser un entrenador reconocido, al tener la capacidad que él tenía, pudo decir cosas que de repente nosotros en ese momento capaz que no nos era favorable de repente plantearlas, y se le escuchó y se le hizo caso, y empezaron los trabajos, y todos los entrenadores y todos los clubes se involucraron, se vieron identificados en la forma de juego y en la propuesta que traía él de la enseñanza. Recorrimos todo el país con él, ¿sí? Haciendo clínicas, trabajos en cancha, charlas para entrenadores, transmitiendo lo que para él era la forma de juego que se debía optar en categorías formativas, las mejoras que había que tener. Y bueno, yo creo que a partir de eso cambió todo. Él empezó a hablar de la figura del 4 y 1 para formativas, cuando en aquel entonces la mayoría siempre jugaba 3 y 2, 5 abiertos. Empezó a hablar de espacios, empezó a hablar de timing, empezó a hablar de rompimientos y descargas. Creó un juego por conceptos, con esa formación que se adecuaba a nuestras realidades y con reglas, que fue el juego madre durante 10 años de las selecciones formativas cuando estuvimos nosotros, y que sinceramente hasta hoy en día yo lo utilizo en mayores como parte conceptual, y me doy cuenta que después de 10, 12 años todavía eso sigue vigente, da resultados y se puede aplicar. Entonces ahí me da la dimensión de lo que era Mario. Era un adelantado,
era un genio, como dicen los italianos, era un innovador. Y bueno, ahí como que muchos entrenadores y clubes se convencen de que esa es la manera de juego, se empieza a jugar más de esa manera, se empieza a investigar más sobre esa formación, y hoy en día creo que el 90% estamos convencidos de que debe ser así. ¿Sí? Tuvimos la posibilidad los 2 fines de semana anteriores de tener clínicos con prestigiosos entrenadores, ¿sí? Y todos nos hablaban de lo mismo, de los espacios, de cómo moverse ante una penetración, ¿sí? Y siempre se aprende y siempre cosas se sacan. Pero les aseguro que no hay nada que envidiarle a lo que decía Mario hace 12 años atrás. Y ahí resumo lo adelantado que era Mario Di Sisti. Bien, el tema de la enseñanza, ¿sí? Y creo que es un poco la marca del entrenador italiano. Primero sin oposición, ¿sí? Después con defensa guiada para que el atacante lea, y después sí con defensa activa. Esa era un poco la progresión para enseñar la lectura de juego que hacía Mario Di Sisti, haciendo mucho hincapié en la técnica individual, en el tema del tiro, en el tema del apoyo, en el tema de la parábola, todos detalles muy, muy finos, ¿sí? Ese fue un poco Mario. Yo recuerdo que cuando salíamos a comer, o cuando terminábamos entrenamiento, o cuando tomábamos un café, o cuando él siempre sacaba una servilleta del servilletero, y ahí se empezaba a diagramar y decía esto acá, esto allá, esto. Y a veces nos mostraba cosas que él ya tenía, pero a veces estaba continuamente creando cosas. Era un apasionado 1000%. Continuamente estaba en eso. Él decía, hablaba 3 palabras de una cosa y enseguida servilleta, papelito y anotar y a diagramar, y esto se puede defender así, y esto se puede hacer allá, y esto hay que hacer allá. Por eso los entrenadores italianos lo tienen como un gran innovador, como una persona que contribuyó a la modernización del básquetbol y como un referente. Yo tengo miles de anécdotas con él, ¿no? Pero para ir cerrando, les voy a contar una que fue la última. Mario padecía de una enfermedad de la cual luchó durante varios años de su vida con ella, y le fue ganando. Pero bueno, ya en el fines del 2016 empezó con algún problemita, estaba unos días internado, se le daba de alta. Nunca dejó de trabajar, falleció con 76 años, el 13 de mayo del 17. Nunca dejó de trabajar. Él hasta 15 días antes de su fallecimiento estaba trabajando. Él dictaba clínicas por toda Italia, ¿sí? Y estaba gerente deportivo de su club de Ferrara. Y mientras estaba internado, yo siempre estuve en comunicación con él, WhatsApp y aquello y el otro, llamadas por WhatsApp.
Él fallece un 13, ¿sí? El 11, nosotros estábamos jugando la final con Maccabi, ¿sí? Y me llama del sanatorio, me dice: Fernandito, como él me decía a mí, dice, te voy a dar un secreto, te voy a decir un secreto, algo para hacer. Y me empezó a hablar de los partidos anteriores que nosotros habíamos jugado con Maccabi. Y me empezó a aconsejar: hace esto, hace lo otro, hace aquello, que vas a sorprender, que pa. Estando ya prácticamente en las últimas, ¿no? Y bueno, lamentablemente a los 2 días me enteré que falleció. Por supuesto que fue un dolor muy grande para mí, fue una pérdida muy grande, y porque fue mi maestro, mi gran maestro fue él. Y creo que de muchos entrenadores uruguayos también, y sobre todo ese grupo que trabajamos con él, que nos sentimos 1000% identificados a su labor en la cancha, y sobre todo a la transmisión de valores y de formación del deportista. Así que bueno, era un poco la idea de comentarles quién fue Mario, porque muchos no han tenido la suerte de conocerlo o solo han sentido su nombre. Les repito, el material de trabajo y todo lo que dejó Mario es riquísimo, ¿sí? Tengo en mi poder la filmación de la mayoría de los entrenamientos, de clínicas de trabajo de él. Ya le dije al Pollo, Alejandro, están a las órdenes, y les aseguro que tiene cero desperdicio, al contrario, tiene muchísimas cosas ricas y muchísimas cosas para aportarle aún 12 años después, 10 años después, ¿sí? Acá veo a Facundo Rosselli, que también Facundo tuvo la suerte de trabajar con Mario. Seba creo que también. ¿Dónde está Juanchi? ¡Oh! El gran capitán. Juanchi. Martínez. Fernando Martínez. Cuando eras que cadete. Pero Mario no había nacido todavía. En primera trabajó con ustedes. Bien. Así que bueno, muchísimas gracias. Sobre todo a la escuela por darme la oportunidad de cierta forma venir a transmitir y hacerle un homenaje a quien fue un amigo, quien fue un maestro y quien me abrió un montón de puertas para seguir desarrollándome. También gracias a él tuve la suerte de conocer a Héctor de Mesina, con quien me une una amistad y con quien estuve varios meses junto a él, a través de Mario y a través también de la Federación y el Comité Olímpico. Así que bueno, para Mario, donde esté, el agradecimiento eterno. Muchas gracias. Hola amigos, soy Héctor de Mesina y quiero enviaros un saludo y un abrazo fuerte, y sobre todo juntarme a vosotros en el recuerdo de Mario De Sisti. Mario ha sido un entrenador fundamental para muchos entrenadores jóvenes de baloncesto en Italia y en Europa.
Un entrenador creativo, un entrenador con coraje, un entrenador que ha apostado para el desarrollo del jugador individual y luego del equipo. Me alegro muchísimo que habéis pensado y acordaros de él, y os deseo el éxito en esta reunión de entrenadores que tenéis allí, y un abrazo muy fuerte a mi gran amigo Fernando Cabrera. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Per me è molto commovente parlare di Mario De Sisti e sapere che il vostro paese ricorda con molto piacere un grande insegnante di baloncesto come Mario. Io ho la fortuna di trabajar con Mario por 3 años in Venezia. Ma lui ha insegnato baloncesto fino agli ultimi giorni della sua vita. Ancora un grande abbraccio a tutti per questa clinica che state tenendo, e nel ricordo di un grande allenatore che amava il Sud America, che amava il baloncesto Sud America e i giocatori sudamericani. Questo puedo garantire. Un abbraccio a tutti e buona tarde.